Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias porque una vez más podemos estar participando, Señor, de esta enseñanza. Señor, dale la gracia a Ángel, a Sandra para transmitirnos lo que tienen para hoy, Señor, y que nuestros corazones atesoren la enseñanza, Señor. Lo dejamos en tus manos, Señor, bendecimos los que están aquí conectados, Señor, y también los que no se han podido conectar, les bendecimos, Señor. En tu nombre comenzamos, Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy gracias a Dios estamos los dos. El otro martes, la última vez que nos reunimos, estaba solo y la verdad me sentía solo. Pero bueno, ahora ya me siento un poco mejor. Pero bueno, vamos a comenzar ya directamente con la charla de hoy. Ustedes saben que vamos a seguir con cada uno de las características del discípulo de Cristo, las que venimos viendo. Así que para eso les voy a compartir pantalla. Para que vayamos viéndola. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos viéndola, perfecto. Bueno, como decía recién, vamos a continuar con cada una de las características que debemos cumplir justamente aquellos que estamos siendo discípulos, pero también que estamos perteneciendo al liderazgo de alguna manera, de acuerdo a las condiciones que Pablo escribió a sus discípulos Timoteo y Tito. Y bueno, las características que hoy nos toca ver, vamos a ver 3 características, como ustedes ven, hospedador, amable y amante de lo bueno. Si bien no tienen directamente que ver, lo cierto es que para poder cumplir la primera, que es hospedador, es necesario que el que hospeda sea amable y amante de lo bueno. Como son características que entendemos tienen una explicación relativamente corta, aprovechamos para unirlas. Así que bueno, a medida que vamos viéndolas, vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Pero como decía, están relacionadas en algún punto. En otro punto también cada una en particular tiene sus características definidas. Así que bueno, vamos a arrancar con hospedador. Desde el punto de vista bíblico, ser hospedador implica el ser sensible a las necesidades de otros y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asistir a los hermanos. Amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas hospedadoras que fueron bendecidas. Aún el mismo Jesús aprovechó la hospitalidad de otros para enseñar. Por ejemplo, podemos verlo cuando está en la casa de Lázaro, en Lucas 10 se cuenta esta historia. Ahí nos encontrábamos a Marta, ¿se acuerdan? Haciendo todos los quehaceres y a María sentada a los pies del Señor. Ahí él, aprovechando la hospitalidad de esta familia, enseñó lo que realmente era importante y era estar a los pies del Señor. Así como esa, después en otra ocasión fue invitado a la casa de un fariseo a comer. En esta ocasión la enseñanza que dio es que debían aprender a utilizar toda la palabra, no solo la parte que les convenía a los discípulos, a los fariseos en ese momento. En otra ocasión, ¿se acuerdan la historia de Zaqueo? También fue invitado ahí y bueno, la misericordia alcanzó a Zaqueo y como a Zaqueo al resto de la familia, al resto de los habitantes, inclusive de la ciudad. Cómo el Señor Jesús utilizaba, por decirlo de alguna manera, la hospitalidad que tenían otros para que él realmente pudiera enseñar algunas cosas. Lo cierto es que la hospitalidad debe ser sincera y sin murmuraciones espontáneas. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Santiago 2:15-16 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Amén. De alguna manera, lo que nos enseña la palabra que hospedar es acompañar la fe con las obras. No es solo quedarnos en la parte de la fe, es poner la fe en acción. Eso es hospedar, es una manera práctica de mostrar nuestra fe con obra, justamente. Y hace una mención especial estos versículos acerca de atender y de siempre estar atentos a los hermanos. Es muy importante que entendamos que somos un cuerpo y debemos cuidarnos, cobijarnos unos a otros. En el versículo de Gálatas
Dice, mientras tengamos oportunidad, dice, hagamos el bien a todos, pero dice, en especial a los de la familia de la fe. Debemos tener un cuidado especial de unos con otros. Por eso es muy importante que lo entendamos en cuanto al tema justamente de hospedar. Consejo a los huéspedes. Tener la prudencia y sabiduría de no prolongar sus visitas. Hay un proverbio 25:17, que dice, detén tu pie de la casa del vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca. Es una enseñanza bastante interesante cuando somos hospedados, por eso dice consejo a los huéspedes, cuando somos hospedados tengamos cuidado de no ser demasiado molestos, si se quiere, sino que por el contrario sepamos cuidar los tiempos. No nos abusemos, no nos aprovechemos de la hospitalidad de otros. Ser modesto y agradecido con la persona que te hospedó. No busques preeminencia. Hay un pasaje bastante interesante en Lucas capítulo 14. Voy a leer 2 versículos, el 8 y 9. Dice, cuando seas invitado por alguien a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él, y que viniendo el que te invitó a ti y al otro te diga, da lugar a este, y luego comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Es importante cuando somos hospedados de tener respeto por quien nos hospeda y justamente esperar que se nos dé el lugar que está asignado para nosotros. No critiques el alimento que se te sirve. Acá es interesante entender esto. No solo el alimento, sino no critiques, no hables de las cosas que se ponen a tu disposición, no solo en cuanto a alimentos, sino también las comodidades. Debemos saber que quienes hospedan ofrecen lo mejor que tienen a sus huéspedes, siempre. Y siempre debemos valorar y en todo momento debemos, como decía, valorar mucho esta actitud de quienes nos hospedan. De ninguna razón nosotros debemos o criticar o comentar, por el contrario, debemos de ser agradecidos en todo momento. Hospitalidad a los no creyentes. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. La hospitalidad hacia los no creyentes es una práctica del amor de Dios. Nuestro Señor Jesús contó la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? En esa parábola da un ejemplo de lo que es el amor al prójimo con un total desprendimiento de las posesiones, ocupando de su tiempo, ocupando de atención para el necesitado. En esa parábola se nos enseña la importancia de atender las necesidades de quienes están pasando situaciones extremas. Nosotros sabemos que en nuestros días la iglesia está mostrando justamente el amor de Cristo cuando hay necesidades, y eso es bueno. Esa parte es lo que tiene que ver con la hospitalidad a los no creyentes. Pero bueno, vamos a ver algunos consejos y enseñanzas justamente para los que hospedan. La promesa a los hospedadores. Mateo 25, 34 y 36. Estamos enseñando esto de ser buen hospedador porque en primer lugar lo enseña la Biblia, pero también porque es una costumbre que nosotros debemos adquirir como hijos de Dios. Fíjense que en este pasaje es cuando está hablando del juicio final y está diciendo lo siguiente, esos versículos. Dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Hay una promesa de vida eterna para aquellos que practican la hospitalidad sin ningún tipo de interés y aquellos que justamente están dispuestos a cubrir las necesidades de los que están ahí. Cuidado de no hacerlo por interés. Lucas 14, 12 al 14. Amén. Sí, bueno, esto, a ver, como tantas enseñanzas que nosotros recibimos, debemos tener humildad por sobre todas las cosas. No vaya a ser que ahora que aprendamos a ser hospedadores y la bendición que trae ser hospedador, hagamos las cosas por interés. Allí en Lucas 14, 12, Jesús dijo lo siguiente al que lo había invitado. Dice, cuando des una comida o una cena,
No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. O sea, acá le estaba enseñando, no hagas la invitación por interés, hacela de corazón, con total honestidad y con total desinterés, haciéndolo como para el Señor. Podemos servir a otros desde la hospitalidad. Romanos 12, 10 al 12. Amén. Bueno, lo que dicen estos versículos de Romanos básicamente es hablando acerca del amor fraternal, de preferirnos unos a otros, de no ser perezosos, sino ser diligentes para con los hermanos, compartiendo, dice, para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Es muy interesante que entendamos justamente esto, lo importante que es brindar hospitalidad, en primer lugar, como decíamos antes, a la familia de la fe. Y también estar atentos a las necesidades del resto. Para evitar errores dolorosos y no caer en el asistencialismo, siempre como en todo debemos buscar la guía del Espíritu Santo. La Iglesia del Señor debe ser un ejemplo de amor al prójimo, cuidado al hermano y guía del Espíritu Santo. Amén. Esta aclaración la hacemos porque a veces se puede caer justamente, como dice allí, en asistencialismo. Y la realidad es que la Iglesia no está para cumplir la función de asistente social, sí para mostrar las misericordias de Dios, de aquel que nos llamó a su luz admirable, como dice la palabra. Pero tener cuidado, siempre guiados por el Espíritu Santo. Hemos tenido desagradables experiencias de personas que se acercan a la Iglesia nada más que para usar a la Iglesia. Entonces debemos permitir, como en todas las áreas, que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre cada una de las cosas. Por eso decía, ante situaciones extremas, asistir inmediatamente, pero también tener cuidado con cada uno de los recursos. Ahí se nos pasó un versículo que es el que está en Hebreos 13:2, y ese habla acerca de la bendición de la hospitalidad. Allí nos dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, lo importante que es justamente estar atentos para ser hospedadores. Ahora vamos a pasar a la siguiente característica que teníamos en esta placa, que es amable. Amable, que se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás, en especial con las personas que dirige y trata de ayudar. Disposición o manera de conducirse, diametralmente opuesta al trato áspero o rudo. Por su naturaleza, está muy relacionada con la humildad y la mansedumbre, cualidad clave que debemos tener para ser líderes. Amén. Alguien amable es alguien que sabe tratar bien a los demás, es alguien que tiene cuidado en el trato con los demás, que en todo momento está buscando el acercamiento y de ninguna manera poner barreras para otros. Por decirlo de alguna manera, nadie quiere estar con alguien que es cascarrabias, con alguien que es gruñón todo el día. Es como que no nos gusta compartir tiempo con personas así. Hay un par de versículos que quiero leer. Uno está en Proverbios 15:1 y dice, la blanda respuesta calma la ira, mas la áspera hace subir el furor, aumenta el enojo. Debemos ser amables en todo tiempo, aun cuando tengamos situaciones difíciles que llevar adelante. Al Señor Jesús fue atacado en muchísimas ocasiones a lo largo de su ministerio en la tierra y sin embargo en todo momento Él contestó con tranquilidad y con amabilidad. La amabilidad es un requisito para el siervo de Dios. La persona amable no trata a otros con gritos o de manera desenfrenada. Miren, la amabilidad no es para nada debilidad. Tenemos que entender esto. Ser amable no quiere decir ser débil. Por el contrario, para ser amable hay que tener firmeza de carácter. Para ser amables hay que saber dominar nuestros propios sentimientos, en especial cuando se nos provoca. Yo repito lo que decía recién hace un ratito del Señor Jesús. En muchas ocasiones Él fue atacado verbalmente y Él siempre fue amable, excepto con aquellos que venían en contra suyo, como el caso de los fariseos y demás. Pero aun cuando fue llevado a la cruz, Él se mantuvo con todo respeto. Así que es necesario que entendamos acerca de la amabilidad. La amabilidad tiene un efecto pacificador. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué interesante, ¿no? Cuando hablamos de pacificadores y la promesa que tenemos como pacificadores. Vamos a ser llamados hijos de Dios. Las personas van a reconocer que somos hijos de Dios por nuestra manera de conducirnos en todas situaciones y de buscar siempre la paz. Una persona amable, una persona pacificadora, es alguien tratable, es alguien que no es severo, que su comportamiento siempre tiende a unir a los demás. Nunca está intentando el problema, el conflicto, sino por el contrario siempre está tratando de hacer la voluntad de Dios con mansedumbre y con la misericordia que Dios nos muestra. La aspereza, la severidad, el griterío, el ser toscos, son actitudes que repelen y dividen, pero la amabilidad atrae a otros y unifica, trae unidad al cuerpo de Cristo. Y eso es importantísimo para que nos demos cuenta y lo vivamos. La amabilidad en el tono de la voz o en los modales no siempre es verdadera amabilidad. Para que sea genuina, debe proceder del corazón. Miren, a veces puede haber una falsa amabilidad. Ahí tenemos un versículo que se encuentra en Job y a modo de introducción a ese versículo podemos decir que cuando Job estaba sufriendo a manos de Satanás esa prueba de integridad, ¿se acuerdan cuando el diablo le dijo a Job, a Dios, Job te obedece porque vos le guardás? Entonces Dios le permitió que el enemigo le tocara. Se presentaron 3 amigos, podemos decir entre comillas, de Job, y ellos, si vemos la manera en que le hablan, parece que le hablan en un tono amable, pero sin embargo las cosas que le dicen son ásperas, son dañinas y atacan directamente a una persona. En algún momento, hablando de los hijos de Job, dice, y si les pasó eso, diciéndolo en nuestra manera de hablar, ¿no? Si les pasó eso, seguramente algo habrán hecho. O sea, a veces se utiliza de esa manera. Lo que dice en Job 15:11 es, hablando de Elifaz, uno de los amigos de Job, dice, en tan poco tienes el consuelo que viene de Dios y las amables palabras que se te dicen. Fíjense que es hasta hipócrita esta manera. Si nosotros estudiamos a fondo ese pasaje, nos vamos a dar cuenta que para nada eran palabras amables, sino que eran palabras duras y palabras dañinas que hacían, que molestaban y herían justamente a Job. Debemos de aceptar la responsabilidad de ser amables para crear una atmósfera de amabilidad en nuestras relaciones. Sí. Filipenses 4:5. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Amén. Y acá queremos decir algo muy importante. Hoy hablábamos del tema y nos poníamos de acuerdo y veíamos con Sandra y entendemos que la amabilidad no solo debe ser ante las personas de la iglesia, porque a veces podemos tratarnos entre nosotros de manera amable. Pero la amabilidad también debemos desarrollarla en el entorno laboral, sin andar buscando peleas, sino por el contrario siendo pacificadores, en cada relación diaria que tenemos con nuestros vecinos y parientes, miren, y de manera especial en nuestro hogar, donde a veces los hijos o la esposa o esposo son los dañados directos, porque podemos ser amables afuera, pero traemos a la casa y explotamos. Y en la casa tratamos a nuestros hijos por ahí o a la pareja, a la esposa o esposo, con palabras hirientes, con reacciones violentas, mostrando enojo continuamente, actitudes de menosprecio. La amabilidad la debemos mostrar en todos lados, pero en particular y en especial dentro de nuestra casa. Dice acá que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Y saben lo que me hace pensar esa frase, el Señor está cerca? Cuidado porque el Señor lo tenés al lado tuyo. Dentro de tu casa el Señor está y está atento a cómo tratás a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, la manera en que te conducís, si te tienen miedo. Cuidado, seamos amables, sobre todo dentro del entorno familiar. Es importantísimo esto. Seguimos con amante de lo bueno. Amante de lo bueno. Para hablar de lo que significa amar lo bueno, primero hay que saber qué es bueno según la Biblia. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Amén. Para simplificarlo, para decirlo de otra manera, podemos decir que amar lo bueno
es ni más ni menos que ser justo, misericordioso y caminar en humildad. Eso es lo que demanda Miqueas 6:8 acerca de qué es lo bueno, qué es lo que pide Dios. A veces hay una lucha entre lo que queremos hacer porque sabemos que está bien y lo que realmente hacemos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay que vencer en la lucha interna. Como humanos nos encontramos con un problema parecido al que se encontraba Pablo. Pablo en la carta a los Romanos describe y dice, no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. De todos modos, esa lucha que él tenía, nosotros muchas veces la experimentamos, pero lo cierto es que tenemos que saber que el Señor está con nosotros y debemos darle lugar al Espíritu Santo para ser guiados en esa naturaleza, en esa carne, en esa carnalidad, ser guiados para poder vencer en esta lucha interna. A veces decimos que la vida cristiana es como un sube y baja, y en esta situación también, entre el pecado y el poder hacer lo bueno. Depende a lo que yo le doy más importancia y lo que realmente obedezco, si obedezco a mi carne o si obedezco al Espíritu, es lo que sucede. Lo que sí sabemos y sí estamos seguros es que Dios comenzó una obra maravillosa en cada uno de nosotros y gradualmente quiere irla completando. En Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. La obra que Dios empezó en tu vida, la obra que Dios empezó en mi vida, la va a ir perfeccionando. Yo debo darle lugar al Espíritu Santo para que obre y trabaje en mí. Hay una manera para que nosotros podamos fortalecernos en esta lucha interna, y es lo que dice ahí en Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Lo cierto es que con lo que yo alimente mi mente, eso es lo que va a brotar de mi corazón. Acá está dando Pablo, cuando escribe a los filipenses, un consejo para que ellos sean fortalecidos en la palabra de Dios y para que esa naturaleza pecaminosa descienda y ellos puedan ser amantes de lo bueno, ellos puedan poner en práctica las cosas buenas que Dios tiene. Recuerdan que era ni más ni menos que ser justos, misericordiosos y caminar en humildad. Pablo les escribe y les dice, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. En todo eso estén continuamente pensando. Aliméntense de la palabra de Dios, que es la palabra de verdad que los va a llevar a tener un corazón de acuerdo a lo que Dios quiere. Es muy necesario que cada uno de nosotros, discípulos de Cristo, estemos haciendo esto, alimentando nuestra mente, alimentando nuestro ser con palabra justa de Dios, porque de esa manera vamos a poder vencer en esta lucha que tenemos por delante. Y para hacer un resumen de lo que es hospedador, amable y amante de lo bueno. Hospedador, seamos un ejemplo de amor al prójimo y cuidado al hermano. Amén. Fíjense cómo está escrito, un ejemplo de amor al prójimo. El prójimo es aquel que está, con el cual yo me cruzo a diario. Y algo en particular, cuidado al hermano. La palabra es muy clara en esto. La iglesia debe estar para ayudar al prójimo, pero la iglesia debe estar para cuidar al hermano, para cuidarnos y contenernos unos a otros. Amabilidad, actuar de manera mansa y pacificadora en toda relación, en especial la familiar. Esta frase la encontramos como un resumen de lo que es amabilidad, y es justamente eso, ser un pacificador en toda relación en la cual yo me encuentro, sea laboral, sea con un vecino, sea, yo debo ser ministerial, yo debo tener una actitud pacificadora, pero en especial y en particular debo mostrar mi amabilidad en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Ellos son los primeros que deben ser beneficiados con mi amabilidad. Amar lo bueno. Aunque haya una lucha diaria que se desata entre hacer lo bueno y lo malo,
alimentemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios para alcanzar la victoria. Amén. Sabemos que hay una lucha en nosotros que es natural entre la carne y el espíritu, pero para poder, como decíamos hace apenas un ratito, para poder vencer la carne, lo que debemos hacer es alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Con oración seguramente, pero no olvidemos el alimentarnos con la palabra de Dios. Un cristiano y sobre todo un discípulo, sobre todo aquel que está en un liderazgo, aquel que aspira a un liderazgo, de ninguna manera puede nutrirse espiritualmente solo con lo que oye o con lo que recibe de otros. Hermanos, es necesario que cada uno de nosotros tenga su propio tiempo devocional. Cuando me refiero a su propio tiempo devocional, no me refiero a tener un libro devocional del cual me va llevando adelante. Me refiero a tener un tiempo especial y personal con la palabra de Dios. Yo debo apartar, cada uno de nosotros debemos apartar un tiempo a lo largo del día, algunos minutos para buscar en la palabra de Dios y para buscar allí lo que Dios tiene para nosotros. Es la manera de que la carne vaya menguando y el espíritu vaya aumentando. Como decía, no nos podemos alimentar únicamente de lo que oímos o de experiencias ajenas. Debemos aprender a vivir de nuestras propias experiencias con Dios. Dios quiere que esto sea así. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda realmente expresar su amor y recibir lo que Dios tiene. Así que bueno, hasta acá compartimos el video que teníamos. Queremos decirles que realmente es muy importante que podamos aplicar esto a nuestras vidas. Si bien amable y amante de lo bueno es necesario que yo tenga estas dos características para ser un buen hospedador, es cierto que estas dos características yo las tengo que tener para todas las áreas de mi vida. Es necesario que cada uno de nosotros pueda ser un ejemplo de amabilidad. Yo quiero hacer hincapié en esto. Disculpen que por ahí sea medio pesado en esto, pero amable dentro de casa, de las puertas hacia adentro, de las puertas hacia afuera, donde nos ven todos. A veces es fácil ser amable, pero debemos aprender a ser amables con los que están en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Ahí en el núcleo familiar es donde debe demostrarse la mayor amabilidad, el mayor amor, el mayor deseo de ser un pacificador. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí esta palabra. Yo ahora, antes de que abran los micrófonos para hacernos alguna pregunta, me gustaría poder orar para cerrar esta palabra en primer lugar, porque entendemos que es importante. Y todas las cosas que nosotros estamos enseñando, recuerden que la parte central es hacia adentro, es dentro del núcleo familiar, porque yo debo aplicar toda la palabra enseñada en el núcleo de mi familia para después expresarlo afuera. Si no, voy a hacer un pedazo de algo que hace ruido y nada más, pero de ninguna manera puede aplicar a su vida lo que tendría que estar viviendo. Así que vamos a orar para ir finalizando. Padre, te agradecemos este tiempo que hemos compartido con nuestros hermanos y te rogamos, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, sino, Señor, que produzcas en nosotros el efecto, el fruto para el cual la has enviado. Señor, que nos hagas hombres, mujeres, familias, Señor, que aprendamos a ser hospedadores a otros, a ser hospitalarios con otros, a brindar lo que tenemos, lo que vos nos has dado, Señor, a compartirlo con otros y en especial, Señor, con la familia de la fe, como dice tu palabra, a tener especial cuidado y atención con los hermanos, porque de esta manera el mundo va a creer en ti. Lo entendemos así y sabemos que es así. Señor, también te rogamos que nos ayudes a ser amables, hombres y mujeres amables en toda nuestra manera de ser, sobre todo
dentro de nuestra casa. Padre, gracias. Bendecimos a cada familia, que sean pacificadores donde quiera que se muevan, y sobre todo con sus hijos y esposa o esposo. Señor, también ayúdanos a amar lo bueno, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a ser justos, a ser misericordiosos y a ser humildes. Señor, ayúdanos realmente a que podamos vivir lo que aprendemos, pero para eso ayúdanos a tener deseos de aprender de tu palabra y alimentar nuestra mente y corazón con lo que viene de ti. Bendecimos a la iglesia y a cada hermano, Señor, que está recibiendo esta palabra. Que tu Espíritu Santo produzca el propósito para el cual tú la enviaste. Gracias, Señor. Bendecimos a la iglesia de Santa Rosa, bendecimos a la iglesia en general, para que tú te manifiestes en nuestros días y prepares, Señor, un grupo, un cuerpo de hombres y mujeres dispuestos a servirte, poniendo la mano en el arado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Padre. Amén.